Damos inicio a este acto de defensa de la tesis de Agustín Listur, que hoy nos acompaña, así como su directora de tesis, Mariela Questa Torterolo, y los miembros del tribunal. Javier Lacida como miembro externo, Renato Perti como integrante del equipo académico y quien les habla, Denis Bayán. Les voy a describir muy brevemente cuáles van a ser los pasos en este acto de defensa. En primer lugar, Agustín, te vamos a ceder la palabra para que presentes tu investigación en unos 45, entre 40 y 50 minutos, luego de lo cual la directora de tesis, Mariela Questa, va a decir unas palabras acerca del proceso de acompañamiento y el proceso mediante el cual tú has adquirido de manera creciente capacidades investigativas. Luego el tribunal va a hacer acto de palabra y va a hacerte comentarios. En primer lugar, Javier Lacida como miembro externo, luego Renato Perti y luego quien te habla. Pasado lo cual vas a tener unos 10, 15 minutos para comentarios o eventualmente respuestas a alguna de las preguntas que te sean formuladas. Y por último, cederemos la palabra si hay algún doctor aquí presente a que te pueda hacer alguna pregunta. Y siguientemente el tribunal va a deliberar, mediante lo cual el público se retira y luego se leerá el fallo. Así que bueno, felicitaciones por haber llegado a este momento, a ti, a tu directora de tesis, y estamos listos para escucharte. Muchas gracias por la palabra, doctora. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí estar en este lugar, en esta instancia. Como corresponde, agradecer a quien fuera la mayor parte del tiempo de este proceso. Directora de tesis, estoy hablando de la doctora Mariela Questa Torterolo, al Instituto de Educación por su celeridad, su trabajo, su compromiso siempre en la resolución de distintos problemas emergentes que vaya si se sucedieron, a los numerosos académicos que colaboraron en distintas partes de este trabajo de tesis, sea en el protocolo de la revisión sistemática, sea a través también de la pauta de entrevista, sea también a través de ese momento inicial de la investigación en cuanto a la búsqueda de informantes calificados, personas con experiencia, con producción académica, relacionadas con el fenómeno que nos ocupa hoy. Vaya también un agradecimiento a los numerosos actores educativos que yo pude entrevistar, a los docentes, a los directivos, a los inspectores, a los directores de campus regional, a distintas autoridades también a nivel nacional, por ejemplo, la Dirección Nacional de Educación del MEC, y en particular a la figura de Gonzalo Baroni y al su adjunto, el señor Jorge Mutio, quienes permitieron que esta investigación se llevara adelante, a la familia, a los amigos, a los colegas, quienes estuvieron cerca de mí en estos 4 años de trabajo, y vaya si pueden dar cuenta de lo que implica para mí estar presente y aquí enfrente a todos ustedes. Por un tema de claridad, y está bueno que esto esté grabado y luego se vea en mi querida ciudad de Mercedes, vaya también un reconocimiento a los equipos directivos, que me olvidé de colocarlos en el trabajo de tesis, particularmente a los del Liceo número 2, 3 de Mercedes, la Escuela Técnica Pedro Blanes Viales, quienes a través de distintos artículos del Estatuto del Funcionario Docente me habilitaron varias instancias para que yo pudiera continuar con mis estudios y hoy es un ejemplo claro de ello. Vayan mis agradecimientos y mis disculpas también. Comenzando con el título entonces, Gobernanza Educativa a nivel departamental, un estudio de casos en Uruguay. ¿Por qué este título? Bueno, traté de ceñirme al documento 306
de orientaciones y pautas para títulos, abstracts y resúmenes de esta casa de estudio, en cuanto a la claridad y la coherencia que tiene que ver el nombre de la investigación con lo que se presenta. En primer término, gobernanza educativa, en cuanto al fenómeno a estudiar, el nivel departamental como el lugar o el enfoque donde se va a producir este análisis. Se habla del nivel macro, de las autoridades a nivel nacional, se habla también de nivel micro, de los centros educativos, pero quienes son los protagonistas en este caso son las autoridades a nivel subnacional, como refiere la literatura de la gobernanza, es decir, inspectores departamentales, inspectores regionales, directores de campus regional, etc. Y la metodología, el estudio de caso múltiple, como protagonista de la metodología, si bien está una revisión sistemática de literatura, si bien también hay consultas a investigadores calificados, es sin duda en donde se maneja, se estudia mejor los objetivos específicos presentes. Así que todas estas tres partes o componentes van a ser analizadas a través del funcionamiento de una serie de comisiones de educación, formalmente comisiones departamentales de educación, que son nodos departamentales, interinstitucionales, compuestos por distintos actores de primaria, secundaria, de la educación formal, de la educación no formal también. Están INIFOP, está INAU, están los gobiernos departamentales, fundamentalmente en las figuras de los directores de cultura, los directores de deporte, en algún caso particular, como veremos más adelante en el caso 2, de políticas sociales, y también los representantes de la educación privada, fundamentalmente colegios que se encuentren en la zona o universidades privadas que estuvieran también en los departamentos de estas comisiones. En un primer término, me interesó estudiar la temática a raíz del funcionamiento de estas comisiones de educación debido a lo que sucedía en mi propio departamento. Surge por allí qué era lo que estaban haciendo, qué objetivos tenían, si se estaban juntando. Yo como docente con una década de trabajo en Soriano nunca las había escuchado, nunca había sentido de su participación, de su actividad. Y desde allí también surgieron algunas dudas, quiénes lideraban estos espacios, quiénes se beneficiaban más de este tipo de organizaciones, si se estaban haciendo lo mismo en otros departamentos, si se podía llegar a mejorar. Bueno, eso es lo que inicialmente me impulsó a estudiar estas comisiones de educación, y a partir de allí surge la justificación de este trabajo, luego de identificar una temática poco explorada. La gobernanza educativa en el marco uruguayo ha sido analizada fundamentalmente desde una perspectiva macro, de estructuras del MEC, de estructuras de Codicen de la ANEP, pero lo que yo identifiqué es que faltaba una perspectiva más departamental, más subnacional, como refiere a la literatura de la gobernanza, de este fenómeno, y lo que hace a las comisiones de educación como un espacio poco explorado, poco analizado también por la producción académica. Y también surge por allí el aporte a las prácticas de los distintos actores que las conforman, bastante heterogéneo. Por primaria aparecen inspectores, por secundaria usualmente es la dirección del liceo departamental, pero a veces también asisten la inspección de institutos y liceos. En el caso de UTU es muy heterogéneo, pueden ir docentes, directores de escuelas técnicas, directores de campus, inspectores, es bastante amplio. Y entiendo que esta investigación se enmarca dentro de dos de los lineamientos del Instituto de Educación en cuanto a la organización y gestión de la educación y a su vez el estudio de políticas educativas. Y en cuanto a políticas, este trabajo se enmarca dentro de lo que fueron los cambios en la gobernanza del sistema educativo en el marco de la Ley de Urgente Consideración, de la Ley 19.889, o LUC, también conocida, en donde, para no repasar todos y cada uno de los cambios, porque es mucho, voy a tocar simplemente los tres artículos, los tres puntos más relacionados con el objeto de estudio. Un antes y un después claro de esta ley.
antes con la existencia de órganos colegiados en primaria, secundaria y técnico profesional, algo característico de la educación uruguaya, histórico inclusive en el caso de primaria desde tiempos varelianos, la transformación con la aplicación de la ley de urgente consideración a direcciones unipersonales en estas áreas en estos subsistemas de la educación, donde algunos autores identifican una mejora en la ejecutividad, unidireccionalidad, una mejor respuesta a los cambios, y otros autores reconocen algo más bien como una falta de una concepción débil de democracia en cuanto a que se estaría solamente retirando al representante de los docentes en dichos órganos colegiados o direcciones unipersonales. Asimismo, y dentro de también lo que es la trayectoria histórica de nuestro sistema educativo, las pocas potestades del MEC dentro de lo que hace al direccionamiento de políticas educativas y un aumento de potestades a través de mecanismos como el Plan de Política Educativa Nacional y el Compromiso de Política Educativa Nacional. Y más a nivel departamental, actores de la educación privada que no tenían representación dentro de estos espacios son incorporados junto con otro tipo de actores de la educación no formal, en particular aquellos que tienen que ver con INEFOP, INAU y los gobiernos departamentales con la capacidad de incorporar a algunos otros. De esta forma, se plantea como objetivo general el aportar conocimiento sobre la gobernanza aplicada a lo que es el funcionamiento de estas comisiones y en el marco de la ley antedicha. De allí surgen distintos objetivos específicos, el analizar el funcionamiento de las comisiones de educación en relación con el concepto de gobernanza, conocer el alcance del cumplimiento de esta normativa que reestructura el sistema de gobernanza uruguayo, identificar el modelo de gobernanza, algo característico de lo que hace al estudio de este fenómeno, y explorar las dimensiones de análisis de la producción académica que, como veremos más adelante, es bastante heterogénea. Más centrado en lo que es el marco teórico, como concepto el término gobernanza es bastante polisémico. Agustín, Cerrillo y Martínez señala que depende del país, depende del ámbito que se esté estudiando, es cómo se puede llegar a interpretar o el matiz que puede llegar a tener entre distintos continentes. Por ejemplo, a nivel norteamericano se destaca una concepción más bien centrada en el direccionamiento. A nivel europeo, la interacción de actores. A nivel latinoamericano es más relacionado con el papel que habrían tenido distintos organismos internacionales, de ahí la relevancia del Banco Mundial, de la UNESCO, etcétera, en lo que hace a la discusión de este término dentro de lo que es Latinoamérica. Y tomé esta frase de Peters, que indica que el término es como Alicia en el País de las Maravillas, relacionándolo como un término que, dependiendo del autor, es cómo se va a entender o identificar. Y en lo personal me pareció, ya que estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, esta escena en donde Alicia está frente al gato de Cheshire y no sabe a dónde ir, no reconoce dónde ir, y luego de una interacción entre Alicia y el gato, termina diciéndole este último, bueno, si no sabes dónde ir, toma cualquier camino que estará bien. Me pareció una escena muy gráfica de lo que se entiende por gobernanza en mi trabajo en cuanto al proceso de toma de dirección, producto de la interacción entre actores y que se sucede en un determinado marco. Eso es lo que he podido identificar en distintos trabajos, distintas definiciones, como la de Mark Hafty, en su marco general de análisis de la gobernanza, principalmente como proceso de interacción y toma de decisiones entre actores involucrados en un problema colectivo y que refiere a la creación, refuerzo y reproducción de normas sociales. Aguilar Villanueva, quien haciendo un raconto histórico de lo que ha sido el análisis de la gobernanza, la reconoce como el proceso mediante el cual se conforma y define el sentido de dirección de la sociedad, menciona la actividad colectiva y destaca
que es un proceso que no es aleatorio ni discrecional, sino que sucede en un determinado marco institucional. Desde lo que es el término a nivel latinoamericano, Cristina Zurbriggen reconoce que es el proceso de toma de decisiones generado por la pluralidad de actores involucrados que interactúan y a partir de allí suceden una serie de cambios para lograr una serie de objetivos comunes, modificaciones, etcétera, y también las normas. Y más cerca de lo que es el ámbito educativo, Carro Martínez señala que es la estructura y proceso mediante el cual se dirigen la actuación y la relación de distintos actores que conforman la sociedad. Es decir, estas tres elementos o componentes de proceso, interacción y norma como forma de entender la gobernanza. En lo que hace al ámbito educativo, se reconocen tres tipos de estudio: la gobernanza escolar, en cuanto a la forma de tomar decisiones de los centros educativos, donde existe la autoridad en la figura de los directores, pero también en donde se reconoce la participación de otro tipo de actores como grupo de padres, de estudiantes, sindicatos, empresas, etc. Una gobernanza multinivel que tiene que ver con la identificación de distintas capas y la interacción entre ellas, una capa macro de autoridades usualmente del Ministerio de Educación y Cultura, una capa micro que tiene que ver justamente con esta gobernanza escolar, con los centros educativos, y una meso, que es justamente la que nos encontramos estudiando fundamentalmente en este trabajo, que tiene que ver con organizaciones a nivel subnacional. En cuanto a los modelos, usualmente se ha implementado este esquema en donde se reconocen tres patrones distintos: jerárquico, en donde el Estado toma principalmente las decisiones, donde existe una verticalidad, donde existe cierta cadena de mando a la hora de tomar las decisiones. Uno de mercado, que tiene que ver con el reconocimiento de distintos actores del sector privado, su interacción, sus intereses, sus recursos a la hora de tomar las decisiones. Y un modelo en red que hace convivir los dos anteriores y en donde también existe cierta horizontalidad entre la toma de decisiones del Estado y el sector privado. Y a lo que hace al análisis del fenómeno, hay que destacar que estas son las que se encuentran solamente en el marco teórico y que se repiten. O sea, dentro de lo que es el marco teórico, rendición de cuentas, autonomía, participación, son aquellas dimensiones que se han encontrado en mayor documento de relevados, pero a su vez los actores relevantes, la descentralización, el financiamiento, el liderazgo, la dirección, son otros componentes que se han utilizado para analizar la gobernanza de los sistemas educativos. Hay algunos que se utilizaron una vez, que son la mayoría, digo, de los casos. En total serían unos 54 aspectos, dimensiones, factores, pilares. Se las conoce de distinta manera, pero básicamente es un elemento para entender estos procesos y en donde a partir de allí surge la importancia de este cuarto objetivo emergente en la investigación, que procura sintetizar o buscar cierta tendencia en este abanico, digamos, de formas de estudiar la gobernanza. En cuanto al diseño metodológico, se propone una investigación exploratoria de enfoque cualitativo que retomó el concepto de Robert Stebbins en cuanto a la concatenación en la investigación exploratoria. Se propuso una serie de estudios en donde se analiza el fenómeno a través de distintas perspectivas. La primera vinculada con la producción académica del fenómeno, de aproximación a la temática. Se procuraron distintos investigadores, académicos que ya habían trabajado con este fenómeno y también se relevó a través de una revisión sistemática de literatura las dimensiones de análisis, y otro que tuvo que ver más con un plano empírico en cuanto a la selección de casos, su análisis en profundidad y la posterior análisis de caso cruzado. En cuanto a la aproximación de la temática, se procuró de los informantes calificados una definición de gobernanza aplicada a la educación. Se procuró también referentes
o marcos de análisis para poder encaminar la investigación, cuál era la situación de Uruguay en materia del sistema educativo y a la luz de los cambios producidos por la Ley de Urgente Consideración, entre otras. Y luego la revisión sistemática de literatura que, a la luz de esta heterogeneidad de dimensiones, se desarrolló una serie de términos de búsqueda que tuvieron que ver con el concepto de gobernanza. Apareció por allí gobernancia, como otra palabra relacionada con este fenómeno, gobernabilidad, que en algún momento también se la tradujo de esa manera, educación, sistema educativo, y luego también el tercer componente que tenía que ver con marco, características, dimensiones, etc. A partir de allí se creó un protocolo de búsqueda y luego se seleccionaron bases de datos en donde introducir esos términos, como fueron Scopus, ERIC, Dialnet y EBSCO. En lo que hace a la segunda etapa o al segundo tramo de la investigación, se seleccionaron 4 casos. El primero, que tenía que ver con una universidad privada. El segundo, que tenía que ver con actores de políticas sociales. Era la particularidad que tenía, vinculado a lo que era el MIDES, por ejemplo, a nivel local. Se lo incorporó a la comisión. Una dirección de políticas sociales del gobierno departamental también. Un tercer caso que tuvo relación con un instituto especial de gobernanza, justamente vinculado fundamentalmente a lo que es el desarrollo territorial, pero que tenía antecedentes en proyectos con la educación primaria. Y el caso 4, que justamente incorporó también otros actores, pero vinculado con la educación musical. Se incorporan instituciones de educación formal, no formal, y que coincide con que dentro del caso 4 existen otros actores que se dedican a este tipo de enseñanza y por allí generan una dinámica de trabajo en donde lo educativo queda relegado y pasa a tomar más importancia lo que son la coordinación y la creación de eventos vinculados justamente al ámbito musical. Todo esto en un contexto nacional común que refiere a la Ley de Urgente Consideración en sus artículos 172 de creación, 173 de cometidos y al Plan de Política Educativa Nacional del periodo 2020-2025. En cuanto a los resultados, existen coincidencias y breves matices entre la perspectiva de los informantes calificados. Hay una definición común de gobernanza que proponen los académicos, vinculados con el proceso, vinculados con la articulación, vinculados con la toma de decisiones. Hay una referencia a la singularidad del caso uruguayo, en cuanto a que es prácticamente único a nivel regional, en cuanto a los entes autónomos, en cuanto al papel que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, en el direccionamiento de la política educativa nacional. No se identifican los cambios dentro de las organizaciones departamentales, es algo que no se menciona por ninguno de los académicos. Y en cuanto a los matices, hay diferentes referentes, marcos de análisis. Respecto a la posibilidad de estudiar la gobernanza, la totalidad de los entrevistados señala que es posible a nivel más local, pero siempre coloca un matiz distinto, en algunos casos un correcto corte de investigación, en algunos otros casos se señala la importancia de lo global, lo nacional y lo local, en otros el régimen del país sea unitario o federal, y en cuanto a las modificaciones de los entes, si bien se reconoce el Codicen de la ANEP, si bien también se reconoce el MEC, hay entidades que son mencionadas por uno de los entrevistados, por ejemplo el INED, en uno de los casos, por ejemplo la autonomía o una mayor autonomía de los centros educativos en otro. En otra situación también se menciona la Comisión Coordinadora de Educación y de esa manera cada informante calificado, además de lo que fueron comunes, señalan siempre uno aparte, uno distinto.
La revisión sistemática de literatura, luego de tener los términos de búsqueda, se formularon ecuaciones introducidas dentro de lo que fueron las bases de datos y a partir de allí se obtuvieron 2055 resultados, de los cuales, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, quedaron unos 45. De esos 45, 35 tuvieron que ver con algún sector, educación universitaria, obligatoria, técnica, y otros en menor medida hablaban de un estudio más sistémico que relacionaba el concepto de capas, que identificaba una relación entre distintos sectores, y en mucho menor medida tres estudios, de lo que es el papel de distintas organizaciones a nivel internacional, el caso de Nepal con el Banco Mundial, el caso de Taiwán con la UNESCO y el caso de las Big Tech o grandes empresas de informática en lo que fue la dotación del servicio de las plataformas educativas en el marco de la pandemia del COVID-19. Se advierte una relación entonces en lo que son las categorías emergentes de la revisión sistemática de literatura y las que se observaban en el marco teórico, gobernanza escolar sobre todo con esos estudios sectoriales de educación obligatoria, una gobernanza multinivel con el estudio sistémico, una gobernanza global con los estudios supranacionales, inclusive hay organismos internacionales que se repiten, la UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, y las dimensiones de análisis que, si bien demostraron ser tan heterogéneas como en el marco teórico, existen ciertas ideas fuerzas, ciertas dimensiones que son transversales, como son rendición de cuentas en cuanto a la obligación, la necesidad de justificar, de notificar lo que se está haciendo, la participación en cuanto a la inclusión de la perspectiva de los distintos actores en el proceso de toma de decisiones. Por supuesto que cada una es bastante amplia, esto es como la ley de urgente consideración, yo lo estoy tratando de resumir porque el tiempo es acotado, da para hablar mucho más. El liderazgo, que fundamentalmente se advierte en dos dimensiones, un liderazgo fuerte relacionado con un acercamiento muy próximo a los docentes por parte de distintas autoridades y centros educativos, y un liderazgo distribuido, más horizontal, que procura el empoderamiento de otros, que busca la participación de los otros en los objetivos colectivos que se marquen, una colaboración que tiene que ver con la relación de distintas instituciones, en donde hay máximos y mínimos, mínimo en cuanto a notificar información, máximo en cuanto al desarrollo de políticas comunes, y la autonomía como una forma de limitar o encuadrar ese proceso de toma de decisiones. En lo que hace justamente a la autonomía de las comisiones de educación y lo que hace a la ley de urgente consideración, el artículo 172 de creación indica la integración justamente de estas organizaciones, en primer término, de 10 instituciones, de las cuales, si uno advierte el comportamiento de los 4 casos, solo en la Comisión 4 no se estaría, justamente no se estaría asistiendo a la totalidad de actores que deberían, lo que hace primaria, lo que hace formación docente en el caso 4 no se estaría concurriendo a esta comisión. En lo que hace al reglamento de las comisiones de educación fue un debe en este periodo, no se realizó por parte de las comisiones de educación, se elevaron repetidamente a la comisión coordinadora de educación, que era el órgano encargado de hacerlo, y obtuvo el resultado de que tenía que mantener el reglamento viejo, reglamento anterior, reglamento que no comprendía las modificaciones de la ley de urgente consideración, que estaba desactualizado, que no incorporaba, por ejemplo, a los actores de la educación privada. En lo que hace al artículo 173, yo coloqué por allí amarillo en cuanto a que en algunos casos se cumple, en algunos casos no se cumple. Hay 2 tipos de literales, son 5 en total, uno que hace a la coordinación de actividades en el departamento, concepto que es tan general que es imposible básicamente no haberlo cumplido, y otros más específicos que tienen que ver con el plan de becas o el llamado a los consejos de participación, que
según el escenario se podía llegar a cumplir o no. En el caso 3, por ejemplo, el régimen de becas no se llevó a cabo, se estudió, se analizó, así dan cuenta las distintas actas, las distintas entrevistas, pero se reconoció que no se tenían los elementos necesarios como para poder seleccionar y asignar las becas en ese departamento, mientras que en el 2 simplemente se solicitó a los centros educativos, se las estudió, se analizó dentro de los espacios de comisión y se determinó quién debía estar comprendido dentro de esta serie de becas. En cuanto a los consejos de participación, también se encuentra dentro de las actas algunas rispideces, porque no todos los actores cuentan con un consejo de participación por ley. Primaria, secundaria y educación técnico-profesional las tienen, pero otro tipo de organismos no. Recuerdo la Comisión 1 que dentro de una de sus actas el representante de la educación privada señalaba que ellos no tenían un consejo de participación y por tanto no podían llamar a absolutamente nadie. Y en cuanto al plan de política educativa nacional del quinquenio, por lo menos, se reconoce como poco ambicioso en cuanto a que solamente habla de la inclusión de actores. Recuerdo que utiliza el término inclusión de los distintos actores públicos y privados que participan de la vida educativa del departamento, algo que conceptualmente es como coordinar acciones en el departamento, como en el literal A del 173, es muy amplio, pero en este caso al revés, porque coordinar acciones en el departamento es amplio y prácticamente todas las comisiones lo hicieron, pero incorporar a todos los actores, tanto público como privado, es algo que conceptualmente es imposible. Incorporar en una misma organización distintos actores que sean de la enseñanza de idioma, enseñanza del deporte, enseñanza de distintas disciplinas, todos juntos dentro de un mismo espacio de coordinación, en cuanto a logística por lo menos vaya si no es complicado. En cuanto a los procesos de toma de decisión, cada caso tiene sus características. Simplemente para contrastar el caso 1 con el caso 3, el caso 1 tiene la particularidad de que su actividad está muy solapada con la Comisión Descentralizada de ANEP. Hay varios tipos de comisiones de educación, esta que estudio yo es una sola, pero hay muchas más, la Comisión Descentralizada de ANEP, la Subcomisión Mixta de ANEP, UDELAR, UTEC, hay comisiones ad hoc también de la Universidad de la República, o sea, dentro de un mismo departamento hay varios espacios y varios actores que participan de esos mismos espacios. El caso 1, la presidencia de esta comisión es la misma que la de la comisión descentralizada de este mismo contexto. Entonces, es una autoridad educativa que tiene que cumplir con su función, con la función de presidir la comisión 1 de educación y también cumplir con la presidencia de la comisión descentralizada de la misma comisión. Es lo que se advierte en cuanto a comportamiento. Los recursos de una comisión, de la descentralizada a la de educación, se maneja de forma fluida, no hay mucha formalidad en cuanto a que tienen los mismos actores. Hay una situación puntual en donde la Comisión de Educación quiere realizar un evento de oferta educativa, mostrando, convocando a distintas instituciones a que, bueno, muestre a distintos alumnos, sobre todo de educación media, los cursos que pueden realizar, y surge la necesidad también de contar con ciertos elementos, ciertos rubros para poder llevarla a cabo. Y al no tener este espacio un presupuesto propio, utiliza el presupuesto de la comisión descentralizada. En el caso 3 es algo que no está sucediendo, no se observó. La comisión descentralizada del caso 3 prácticamente ni se mencionó, ni en actas, ni en entrevistas. Lo que sí pude observar es una relación muy estrecha con distintas autoridades políticas locales, fundamentalmente alcaldías, fundamentalmente concejales, centros educativos, especialmente del interior del país, del departamento, y grupo de vecinos que en una situación puntual de cierre de un colegio católico del interior de este caso 3, surge la necesidad de una apertura de otro tipo de oferta educativa y
es cuando vecinos de este departamento se acercan a la Comisión 3, solicitan la apertura de una serie de cursos. Por allí surgen negociaciones, surgen articulaciones a nivel de UTU, de NIFOP, de los gobiernos departamentales, de las mismas autoridades a nivel municipal, y por supuesto tuvo que contar con los permisos de las autoridades a nivel nacional, es decir, quienes finalmente dieron el aval para que todo esto pudiera ser posible fueron las autoridades de ANEP, puntualmente lo que fue la Dirección de Educación Técnico Profesional. Vemos allí una articulación entre las necesidades del plano macro, las posibilidades y las potestades del plano, perdón, las necesidades del micro, las capacidades del macro y este nivel meso como una forma de conciliar esa forma de necesidad y de autoridad que tienen los distintos planos. En cuanto al modelo de comisión, se advierte un modelo en red, donde existe una clara preeminencia del sector privado frente al público en cuanto a los actores que lo componen, y en donde existen dos tendencias, el caso 1 con una mayor dependencia de las autoridades a nivel nacional, es uno de los problemas que se identificó a lo largo del trabajo, el constante requerimiento de líneas de orientaciones por parte de la Dirección Nacional de Educación, y para el caso 2, la relación con un integrante del sector privado en búsqueda de incentivos, de una forma de dotar a los estudiantes de la capital departamental de insumos para poder estudiar, de entradas de cine para poder distenderse, en fin. Y finalmente, en cuanto a los aportes de la investigación, se reconoció que existe una gobernanza educativa departamental con matices según los casos de estudio, que tiene que ver con cómo se relacionan con distintos integrantes de la comunidad educativa, las características de los actores que se encuentran en el territorio, la proyección, lo que hace por ejemplo la Comisión 4 de estos espacios, todo a través del análisis de los procesos de toma de decisiones y de la interacción que surge entre estos actores en el marco de una serie de normas. En cuanto a las disposiciones, que era el objetivo específico 2, hay diferencias entre los casos. Se advierte problemas, como lo señala Marhafti, de una pluralidad normativa en cuanto a la existencia de varias normas que se solapan, las normas de la Comisión de Educación con las normas de la Comisión Descentralizada. Por ejemplo, las integrantes del caso 4, de formación docente, de educación primaria, que no están asistiendo a su respectiva comisión de educación, más que nada estarían incumpliendo la reglamentación de la comisión descentralizada en cuanto a que dentro de su último cometido, estas comisiones descentralizadas indican que quienes integran esta deben integrar también la de educación. Pero más de eso no se reconoce un mecanismo de coercitivo o de penalización para estas autoridades, entonces no habría ningún tipo de pena por ello. Falta de claridad, sobre todo lo que hace al primer literal del artículo 173, respecto a qué es lo que implica coordinar acciones en el departamento, carente de definición en cuanto a lo que deben realizar estos espacios, fundamentalmente el Plan de Política Educativa Nacional, que solo refiere a la incorporación de actores. El modelo que predomina es claramente en red, con 12 escenarios distintos. En el caso 1 se advierte una tendencia al modelo jerárquico ante la consulta repetitiva de orientaciones a la autoridad nacional y una aproximación en el caso 2 al modelo de mercado en cuanto a esa idea de incentivos a través de distintos productos, distintas posibilidades a los distintos estudiantes de la capital departamental. Y finalmente, lo que hace a la producción académica de estudio del fenómeno se puede clasificar en sectorial, sistémico y supranacional,
Sin embargo, se advierten 5 dimensiones que son transversales: la autonomía, el liderazgo, la participación, la rendición de cuentas y la colaboración, todas ellas como elementos que pueden ser estudiados en la actividad de las comisiones analizadas. Y ya para ir finalizando, ¿qué podría quedar estudiar? Bueno, yo estudié justamente una organización, la Comisión de Educación, pero cabría la posibilidad o el interés de estudiar las otras o cómo es que se vinculan las otras entre sí. El caso 1 es muy ilustrativo, pero los otros no tanto, de solapamiento, de espacios y de actores. Una segunda propuesta que tiene que ver con el seguimiento de algunos casos. El 4, cuando se estaba analizando, no completó ese proceso de transformación de un espacio cultural, pero sí iba en vías de, había eventos puntuales en donde se había articulado lo que ellos llaman toques o eventos en donde los alumnos muestran a la comunidad cómo han mejorado, cómo es que ellos tienen la habilidad para producir música. Un caso que no se estudió, porque es parte de las limitaciones de este trabajo, solamente se eligieron 4 casos, y uno de ellos tiene que ver con la creación ya de una comisión que, similar al 4, logró la transformación hacia otro tipo de organización que no tiene que ver tanto con educación, sino más bien hacia la organización de eventos deportivos. Allí confluyen distintos actores, fundamentalmente de clubes de fútbol, en donde se reúnen y organizan torneos, eventos, encuentros, etc. Y a lo que hace también a las dimensiones y más retomando las recomendaciones de los informantes calificados, fundamentalmente de lo que es el trabajo de Francisco López Ruperres en su gobernanza de los sistemas educativos, fundamentos y orientaciones, se reconoce la idea de buscar la eficiencia en la toma de decisiones y de allí buscar ciertos principios, guía, que mejoren las buenas prácticas o que identifiquen buenas prácticas en lo que hace a la gobernanza de estos espacios. Con esto, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad que de todo lo que hemos estado transitando en este tiempo y todo lo que se ha explayado el trabajo, porque empezó como un poquito más chiquito y después fuimos agregando cosas, me pareció como una buena competencia que has logrado de poder bajar a tierra puntos clave de este proceso. Les voy a contar un poco la experiencia de proceso que tuvimos con Agustín. Fue, bueno, como dijo Agustín, fue algo que empezamos no del principio juntos, me sumé después, pero él ya venía con un proceso avanzado, muy rico, muy interesante, demostrando capacidad de autonomía, mucha capacidad de autonomía, reflexión crítica, con algunas discrepancias que tuvimos al principio en el tema de la escritura, bueno, de la forma de armar un poco el texto académico, pero en ese ida y vuelta también demostró una capacidad de adaptarse a estas cuestiones y de poder desarrollar un texto que, como se ve en la tesis, es muy claro y fácil de seguir, y que con esta presentación queda todavía más mejor en el hecho de la síntesis, la capacidad de síntesis para presentar este tipo de investigaciones tan largas y tan densas por algunos momentos. Dentro de estas capacidades de autonomía, todo lo que él plantea de su desarrollo con la revisión sistemática de literatura, que fue una cuestión muy discutida, muy de idas y vueltas durante todo el proceso, que no sabíamos bien dónde ponerla, tuvo que tomar muchas decisiones, hubo que mirar muchas cosas, comparar con otros trabajos,
pedir alguna recomendación a expertos para tratar de poder integrar todo esto que dio como resultado un artículo de investigación muy potente, que tiene un perfil muy, muy interesante también, que como parte de las competencias de síntesis él ha podido desarrollar este tipo de concreción y de práctica de otra escritura que también tuvimos muchas idas y vueltas, pero finalmente logramos generar ese tipo de producción, y luego él mucho más autónomamente pudo desarrollar otro artículo que también fue publicado y recientemente. Pero lo que yo quiero destacar de este proceso es creo que la confianza en la dupla, creo yo de mi parte por lo menos, sí, claro. De saber que las cosas y los compromisos y lo que se hablaba tenía un seguimiento, se podía confiar, digamos, en que el otro iba a responder, en que el otro iba a aportar lo que tuviera que aportar. Eso fue también una de las grandes ventajas de trabajar con Agustín. También lo fuimos trabajando, pero el tema de la flexibilidad, en algunos momentos había como que trabajar ese tema para poder dejar entrar cosas nuevas, y eso fue también muy interesante el proceso que pudimos hacer juntos. Más allá de la dupla académica yo siento que hubo un crecimiento profesional que aportamos juntos. Y como para finalizar, felicitarte de nuevo porque creo que tenés muy merecido llegar hasta este momento con todo el trabajo que has podido hacer, pero más que nada rescatar esta autonomía en el desarrollo de las competencias de investigación, que es lo que venimos a tratar de determinar hoy si has logrado, y que creo que en estos pasos y estos procesos que has podido concretar dan muestra de todo eso, y con sus pros y sus contras y con sus menos y sus más, pero hemos podido desarrollar esto y entiendo que valen las felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por tu presentación. Muchísimas gracias a Mariela. Vamos a pasar ahora a los comentarios del tribunal. En primer lugar, Javier Lacida, luego Renato Perti y por último, quien les habla. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a formar parte del tribunal. Felicitaciones a Agustín. Yo tenía alguna noticia de etapas formativas anteriores de Agustín, de su interés y preocupación por el tema, y me alegro que haya de alguna manera fructificado en este trabajo de doctorado. Felicitaciones también a la directora. Yo quiero destacar primero la relevancia del tema, que me consta es una vieja preocupación de Agustín, y es un tema muy inusual en la literatura sobre política educativa uruguaya, y lo que no quiere decir que no es importante. Entonces, me parece que ahí hay un valor en salir del trillo e identificar algo que está en el escenario, pero que vemos poco, que miramos poco, porque además creo que la mirada política y también la mirada académica en el Uruguay tiende a ser una mirada muy montevideana. Yo creo que el aporte de Agustín es justamente mirar la política educativa desde un lugar distinto, y que ahí está la relevancia del tema. Yo valoro mucho la buena definición del tema, la contextualización del objeto de investigación, la claridad. Es un trabajo que se lee con agrado, lo cual se agradece y se reconoce. Yo creo que el valor de la buena producción académica es ser clara, no es ser confusa. A veces hay algunos académicos que creo que tienen otro criterio distinto, pero yo creo que es parte del valor. La profundidad, la solidez y el estar
sólidamente sustentado en evidencia. O sea, la evidencia es una tesis bien articulada y la evidencia encastra muy bien con todo el proceso de análisis. Se exponen muy bien los fundamentos y la metodología empleada, que es muy adecuada para los objetivos del estudio. La aplicación y los resultados aparecen expuestos con mucha prolijidad, con meticulosidad y con detalle, lo cual es bueno para la producción académica porque ayuda a darle sustento y documentación a lo que se está presentando. Y es especialmente destacable cuando se está abordando un objeto de estudio prácticamente no abordado previamente. Entonces, era especialmente relevante la documentación y el dar cuenta de las diversas fuentes a las que muy bien recurrió, que creo que es otro valor metodológico, no ir a las herramientas más convencionales, sino utilizar una diversidad de herramientas. Tengo una diferencia, que en realidad, una diferencia con una cita. Yo creo que el trabajo de Pablo Martínez, el proyecto educativo conservador, está bien, por eso no objeté la publicación, está bien que se haya incluido por razones formales, y la ciencia también es formalidad, cumple con la legitimidad formal de una producción académica. En mi opinión, no cumple con la legitimidad sustantiva. Es un pésimo trabajo que hace una lectura de la política educativa uruguaya en términos sobreideologizados y no adecuadamente sustentados en términos académicos. Yo entiendo que cuando se hace un repaso, y ahí entiendo a Agustín y a la directora, uno toma decisiones. Y entiendo que también para abarcar distintas posiciones, porque es parte del escenario académico uruguayo, no objeto que se haya colocado por razones, como decía, más de legitimidad formal y no comparto que se haya colocado por razones sustantivas y no quiero dejar de quejarme. No quiero dejarlo pasar porque creo que un problema que tenemos los uruguayos es que por complacencia o por omisión al final terminamos generando problemas que todos sabemos que existen, pero nadie termina de decir. Así que disculpas, pero no quiero dejar de señalarlo. Y último comentario, yo creo que hay una serie de hallazgos muy valiosos que mirar qué es lo que está pasando con estos nuevos bichos, digamos, en el escenario de la política educativa uruguaya, es una mirada en profundidad, sistemática, rigurosa, y ahí hay aportes muy claros. Creo que la observación, la descripción y el análisis dejan claro limitaciones y dificultades que tienen estos nuevos actores para conformarse. Yo tengo dos preguntas vinculadas con estos hallazgos y también con lecturas teóricas complementarias a las que plantea la tesis. Hay un actor en el nivel meso que no aparece mencionado y que yo creo que es parte del nivel meso, lamentablemente, porque es un actor que hoy es más parte del problema que de la solución del sistema educativo uruguayo, que son que son los denominados inspectores. Entonces, yo quería pedirte alguna reflexión en relación a eso, primero sobre lo que observaste o no observaste. Son actores que, en mi opinión, están sobredimensionados y a la vez no cuentan ni con las condiciones ni con la definición del rol para poder cumplir adecuadamente con los cometidos que hace décadas tuvieron y que hoy dejaron de tener sentido, especialmente en media, donde podemos decir que prácticamente no hay sistema de supervisión.
¿no? Pero incluso en primaria hay un deterioro muy fuerte. Entonces, tú haces bien el análisis en los 3 niveles, y yo es un actor que eché en falta, digamos, en el nivel meso, ¿no? Esa es una primera pregunta. Yo estoy seguro además que deben haber aparecido en el trabajo de campo, porque seguramente tienen que ver. Entonces, ahí viene la pregunta. Y la última pregunta es, hoy la literatura sobre descentralización, que yo ubico esta tesis dentro de esa gran temática, tiende a poner más el énfasis en el nivel micro que en el nivel meso, ¿no? Que es donde vos te focalizaste. Entonces, yo te quería pedir alguna... Esa es una catástrofe hoy en el Uruguay. Uruguay es el país de los 81, si no recuerdo mal, que participaron en PISA, que tiene el sistema educativo más centralizado, y esto no es una opinión, estos son datos. En los centros educativos uruguayos no se toman las decisiones que se toman en casi cualquier organización. No se resuelve presupuesto, las cajas chicas son ridículas, no se selecciona personal, casi no se evalúa personal, especialmente en la de media. O sea, es una entelequia, es una unidad más administrativa que de gestión educativa. Entonces, mi interpretación es, con un nivel micro tan raquítico, es muy difícil fortalecer el nivel meso, ¿eh? Entonces, mi pregunta es sobre ese vínculo entre el nivel meso en el que vos te focalizaste y el nivel micro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a los comentarios de Renato. No te pregunté, pero podés contestar uno a uno o si preferís al final, como tú. Al final. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Denise de participar de este proceso, con lo cual son cosas buenas porque uno puede ver temas, aportar, afinar ideas y generar pienso. Felicitar a Agustín y a Mariela por el excelente trabajo. Coincido con Mariela, la forma en que presentó el proceso me parece bien elocuente, que da cuenta de una relación muy estrecha y muy productiva y propositiva. Yo no voy a entrar en los comentarios de Javier porque coincido en la parte teórico-metodológica, no voy a repetir porque me parece que no tiene sentido. Entonces voy a obviar eso, voy a ir a algunos comentarios más de orden sobre el tema, sobre el contenido del tema, que van un poco también en la línea de lo que Javier decía. Primero, creo el aporte del estudio es inédito en el sentido de que pone en la discusión la relación entre lo nacional y lo local. Y yo creo que es un tema central en los debates educativos contemporáneos y muestra también oportunidades y bloqueos, ¿no? Y restricciones severas para avanzar en lo local. Creo que el estudio bien nos indica eso y me parece importante marcar como un primer punto. El segundo, que el estudio, en base a lo que es las entrevistas, el análisis antecedentes académicos, de referentes, etcétera, muestra que el Uruguay permanece una matriz histórico-estructural educativa que no ha cambiado. O sea, en realidad la matriz sigue igual, es una matriz que no tiene cambios y que muestra un alto grado, como decía Javier, de centralismo, y que además creo que el estudio es un elemento que quizás, de alguna manera, vos lo mencionás, pero quizás es que esa transversalidad es ideológica y política. O sea, en el sentido de que es algo que, de alguna manera, de diferentes parte del espectro ideológico que compartida, esa matriz estructural centralista. Es decir, nadie la pone mayormente en cuestionamiento. Hay algunos intentos, pero los intentos no son del calado necesario, me da la impresión. El tercer punto es que muestra el estudio de las restricciones y las limitaciones de los cambios normativos. Yo entiendo, y es una opinión más personal, que la LUC no cambió demasiado el modelo de gobernanza de la educación, pero es una opinión basada en cierta categorización y en cierto análisis de la situación, y de que si uno ve el sistema hace 5 años y lo ve hoy,
en realidad el sistema sigue siendo tan fragmentado y tan disperso como era hace 5 años atrás, más allá de los cambios que muy bien anotaba Agustín, que había marcado. Entonces te muestra, más allá de la LUC, me parece que es interesante ver el alcance ilimitado que tienen cambios normativos en estructuras fragmentadas. Yo creo que ahí hay un análisis que más de la teoría del cambio, de la sociedad organizacional, de la cultura, de las instituciones, que quizás es una línea interesante que puedes aportar capaz que en un estudio postdoctoral. Creo que es bien interesante, me parece, marcar eso. Es decir, yo tengo dudas bastante pronunciadas sobre el impacto real que tuvo la ley que vos mencionas. El cuarto elemento me parece interesante es todo lo que hablás de la adaptabilidad y flexibilidad de las comisiones, ¿no? Y esa diversidad geográfica y de temáticas. Es decir, es interesante ver cómo los actores van buscando en un marco de ausencia de un Estado gará. Porque acá hay un tema que es el Estado es centralista pero no es orientador. Entonces, de alguna manera, las comisiones sufren la penuria del centralismo y la vacuidad de la orientación. Entonces, esa combinación es muy perversa para las políticas educativas. Denis lo sabe muy bien y Javier que lo han analizado. Entonces, me parece que ahí es interesante de ver cómo esa flexibilidad y adaptabilidad es positiva, pero a la vez, cuando uno va a ver los resultados de esa flexibilidad educativa, huele a poco. No hay agendas programáticas potentes a nivel de las comisiones departamentales educativas. Hay, como bien decías, hoy lo decías con mucha elocuencia, ¿no? Bajo el apartado de coordinación uno puede decir muchas cosas distintas, todo entra. Vos lo decías con mucha... Entonces, me parece que lo que muestra el estudio es esa ausencia de agendas programáticas potentes, y uno podría pensar que el impacto que tienen las comisiones departamentales educativas en el quehacer educativo concreto es limitado. Sí. Entonces, los últimos 2 comentarios tienen que ver con Javier también, porque tienen que ver como preguntas, son comentarios como preguntas también o como tú quieras. Un quinto es, si en el estudio vos no viste la necesidad, no vieron la necesidad de repensar las categorías sobre las cuales se analizan estas temáticas. Esto ¿es descentralización y centralización categorías adecuadas para entender estos fenómenos? ¿O hay que ir, por ejemplo, hacia categorías como que son más hoy día discutidas como la localización de la educación? O sea, más que trabajar descentralización o desconcentración, hablar localización de la educación, que implica un concepto mucho más amplio, en el sentido que la localización es institucional, es curricular, es pedagógica, es de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, es decir, localización de la educación más que desconcentración. Si te parece que en Uruguay se podría avanzar o no en una cultura de la localización educativa, que permita superar los bloqueos de centralismo, descentralización, que me parece que es un bloqueo que hoy día lo tenemos. Es una pregunta que, digo, una cultura de la localización. Y el último punto es, ¿cómo ves vos el tema de... A ver, yo tengo dudas respecto, y coincido con el comentario que hizo Javier respecto a estudios que bajo los arropeles académicos son muchas veces expresiones políticas sin sustento. Yo coincido que hay que separar eso, porque si no, de lo contrario, terminamos bajo el arropel académico justificando cosas que no son justificables desde el punto de vista de la evidencia científica. Sí me parece importante, yo tengo ciertas dudas respecto a esta categorización de 3 puntos, o sea, es público, privado, redes. Yo tengo dudas que sea tan separable esta idea de Estado, mercado y redes. Y de alguna manera también, Agustín, que para acá esto es para otra discusión, pero no era el objetivo del estudio, pero me parece, hay que también encontrar matices en las organizaciones internacionales respecto a esto. Me explico, y con esto termino. No lo mismo lo que puede decir el Banco Mundial sobre los temas, de lo que dice la UNESCO, de lo que dice la OCDE, que mencionaba Javier. Hay matices importantes. Uno quizás los vio de adentro, trabajando por organismos, lo vio de adentro. No todas las agendas son pro mercado. Y yo creo que ahí hay matices que hay que ver, porque si no uno tiene la tentación de decir, bueno, los organismos internacionales tienen una agenda. No necesariamente. Eso. Yo creo que este tema de las 3 me genera ruido, porque uno piensa hoy, ¿dónde ubicás, por ejemplo, en esta agenda de las 3 categorías que mencionás, estados más
de tipo socialdemócrata, que no son ni pro Estado totalmente ni pro mercado, por ejemplo. Entonces, ahí hay duda, y yo creo que hay que establecer matices, que ya sea eso para un estudio postdoctoral, Denise, de cómo ven este tema hoy organismos internacionales. Y cómo lo ven desde el multilateralismo. Por ejemplo, la OI lo ve distinto a la UNESCO lo ve distinto al BID, el BID lo ve distinto al Banco Mundial. No hay necesariamente un trato común en ver estos temas, pero eso es otra cosa. Felicitarte. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, retomo también las palabras de Javier y de Renato en cuanto a que es un aporte sin duda significativo para nuestro país y para la región. Por eso, la verdad, te felicito por haber decidido estudiar el tema con el acompañamiento de Mariela. Es un tema sin duda que está en la agenda desde hace larga data, yo diría, sobre todo en la bibliografía anglosajona. Es un tema que aparece de larga data y en nuestra región, en algunos países, es un tema que se ha ido estudiando, como por ejemplo en Chile, pero con mucho, casi inédito, yo diría, es este estudio en nuestro país, sobre todo como lo han señalado Javier y Renato, a nivel meso es sin duda alguna una temática poco estudiada. Entonces, felicitarte por la valentía de haber elegido este tema, también por la revisión de la literatura, que me parece que ha sido muy sistemática. No voy a repetir los comentarios que han hecho los colegas, que había notado, pero que me parece que realmente ha señalado la dificultad del concepto en sí. Es un concepto muy polisémico. Bueno, ese cuadro que tú pusiste con Alicia, que no sabía bien qué camino elegir, es tal cual, sobre todo en nuestro país. A mí me tocó hace un tiempo hacer un estudio con Esther Mancebo, un estudio comparado de Chile y Uruguay, donde para nosotros un concepto que utilizamos en esta investigación fue rendición de cuentas. Y cuando después nos dimos cuenta que en Chile rendición de cuentas quería decir, entre otras cosas, retroalimentar la actividad de los docentes. Bueno, se vinculaba con un concepto que aparece en la literatura anglosajona, mientras que cuando vinimos a estudiar el concepto en Uruguay, se vinculaba básicamente, lo que nos respondían era la rendición de cuentas que hacían las comisiones fomento en las escuelas, ¿no? Bueno, entonces dijimos, esto, la verdad, entonces me pareció muy interesante el revisar tu marco teórico porque me retrotrajo a lo que nosotros vivimos. Y ahí me parece que hay un aporte también a hacer en el futuro, ojalá que puedas seguir investigando, estudiando este tema, publicando artículos, que es el concepto de gobernanza en nuestro país, ¿con qué se asocia? Entonces, se asocia también con un marco histórico y cultural que tiene que ver con un barroquismo extremo a nivel de arquitectura institucional, ¿tá? Y acá, discutiendo este tema, y lo dejo planteado no para que me lo contestes ahora, sino para la reflexión. Yo me pregunto si ese barroquismo institucional no ha hecho, en definitiva, que cuando no se quiere resolver un tema, se opta por formar una comisión, porque no hay nada más permanente en este país que las comisiones teóricamente que tienen un tiempo delimitado, ¿no? O los organismos que se crearon por un tiempo el propio CODICEN. Sí. No hay nada, digo, teóricamente respondía a una estructura provisoria y bueno, como que no hay nada más definitivo que lo provisorio en nuestro país. Entonces, como que ahí hay todo un tema para discutir, y bueno, ahora paso a mis dos últimos, a mis comentarios y dos reflexiones que quisieras escuchar de parte tuya. Después señalar que me parece que el marco metodológico es un marco que perfectamente se puede aplicar
a otras situaciones, por lo que me parece que lo que decía Javier también muy relevante en cuanto a que está muy claramente detallado, es entendible. Otro investigador que quisiera estudiar estos temas en circunstancias similares podría perfectamente encontrar un marco inspirador en todo el detalle metodológico que uno encuentra en la tesis, así que eso también me parece muy relevante a señalar. Simplemente quisiera escuchar dos comentarios. Una, ¿en qué medida? Porque tú hiciste un análisis muy detallado de la normativa, de la LUC, de las comisiones, cómo se integraban esas comisiones. Ahora, una reflexión en cuanto a que tu objeto de estudio es un objeto que está vinculado a, en este caso, la LUC, pero es una innovación, y es una innovación en curso. Entonces, eso presenta una serie de limitaciones cuando uno estudia algo que está en curso, porque, bueno, por supuesto que eso, y ya se están planteando hoy algunos cambios, por lo menos la voluntad de realizar algunos cambios, pero ¿en qué medida, del punto de vista metodológico, se puede potenciar, digamos, recaudos cuando uno está estudiando, en este caso, una innovación que está en curso? Esa primer reflexión, si querés, aportar sobre este tema. Y después lo otro, ¿en qué medida que tú lo señalás, pero en estos casos que tú estudiaste, los 4 casos, ¿verdad? ¿Hay diferencias del punto de vista cultural en las distintas, fuera del área metropolitana, fuera de Montevideo? Digo, en los casos estudiados, ¿hay diferencias culturales que permiten explicar que en algún caso la participación sea diferente en relación a otro caso? No sé, factores culturales, religiosos, no sé, una reflexión sobre eso. Felicitarte nuevamente, esperar que puedas seguir en esta carrera que has iniciado de investigador. Me parece muy relevante además que no vengas del área metropolitana, que tu anclaje institucional esté fuera del área metropolitana. Se necesita acumular mucha investigación fuera de Montevideo y alrededores, y por eso me parece muy importante y ojalá que podamos seguir apoyándote en el futuro en realizar estudios, investigaciones vinculados con estos temas. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Paso a contestar de acuerdo al orden de que me fuera planteada respecto a lo que dice Javier, y en primer término a esa publicación de Pablo Martínez. Se procuró desde la investigación lo más plural posible, se había identificado distintas perspectivas y si bien no es quizá posible abarcarlas a todas y a cada una, se intentó aquellas que tuvieran un marco académico reconocido. El autor aludido es una persona, entiendo, con trayectoria y con inclusive un título de doctorado que bueno, valía la incorporación a su trabajo, a la tesis. Respecto a los inspectores, estamos hablando de un actor frente a 9 en total. Lo que se observó dentro de lo que son los inspectores de secundaria, que habría que ver el tema de lo que es la inspección en secundaria. Una cosa es de asignatura y otra cosa es de institutos y liceos. Quienes participaban en estas instancias eran de institutos y liceos que, dicho eso de paso, tiene una estructura regional. O sea, no es como en el caso de primaria en donde hay un inspector y se encarga de su departamento. Aquí hay inspectores que se encargan de un grupo de departamentos en ese marco. Lo que hacen los inspectores de secundaria, de institutos y liceos, es buscar introducir en la agenda la preocupación por dar a conocer la oferta educativa. Estábamos en
2023 haciendo entrevistas y bueno, estaba el tema de la transformación curricular y la necesidad de dar a conocer los cambios en la denominación de los bachilleratos, por ejemplo. Lo mismo le sucedía a UTU, que en el caso de informática ahora son ciencias de la comunicación, digo, tienen otros nombres, entonces eso puede ayudar a confundir a la población y que, bueno, tomen alguna decisión luego equivocada. Ese era fundamentalmente el papel de ellos. En cuanto al nivel meso y micro, sin duda, se ve, digamos, la carencia que tienen a nivel de centros educativos de tomar decisiones de elegir a su personal, en fin, y eso limita también, sí, las posibilidades del meso. Recuerdo un informante calificado quien indicaba, bueno, está frente a una realidad que es muy acotada, lo primero que me dijo, pero hay una pequeña ventana donde ellos se pueden manejar y eso es lo que vas a tener que estudiar en estos 4 años. Y bueno, sí, entiendo de que las posibilidades desde los centros educativos y desde estas comisiones son limitadas, sí, pero se advierten ciertos logros de apertura de centros educativos, de apertura de cursos, de apertura de talleres, en base a esas necesidades. Sí. Respecto a lo que dijo Renato, esas categorías de centralización, centralización, en lo que hace el estudio de la gobernanza y en el marco de cierta recomendación que se me hizo desde los informantes calificados, Francisco Ruperres y otro trabajo de la OCDE sobre gobernanza educativa en acción, de Koster, de Burns, indicaban que habría que estudiar más que la descentralización o localización, la idea es centrarse en procesos, de entender la lógica del sistema educativo en las capas y ver cuáles son los procesos que se desarrollan en las mismas, el foco colocarlo ahí más que en las estructuras o, en fin. Respecto a la cultura de la localización, entiendo que en el marco actual es muy difícil, Creo sí que hay ciertos actores que se benefician más y podría haber una tendencia hacia este sentido en el caso de lo que es la educación técnica, profesional. Recuerdo que en una entrevista de la Comisión 3 me indicaba, bueno, yo soy la directora del campus regional, en fin, y tenemos 610 cursos para distribuir a lo largo del departamento. Bueno, entonces, ¿cuál de esos 610 cursos le compete a o podría llegar a interesarle a esos habitantes? Bueno, la comisión como forma de identificar cierta necesidad o cierta tendencia en cada uno de esos contextos. Y luego la distinción entre mercado jerárquico en red, que claro, a la hora de la presentación yo traté de acotar lo más posible y hubieron detalles que no mencioné, pero dentro de lo que es el trabajo de tesis se advierte que los modelos no son monolíticos, digamos, ¿no? Que siempre hay ciertas tendencias o misturas entre ellos. Traté de reflejarlo en el caso 1 cuando hablé de cierta tendencia hacia el modelo jerárquico y en el caso 2 con cierta tendencia hacia el modelo de mercado. En cuanto a lo que dice la doctora y el tema de trabajar sobre una innovación en curso, sin duda hubieron riesgos. Hubo un referéndum en 2022 sobre derogar 135 artículos de la LUC y uno de ellos era sobre la composición de estas comisiones. Es decir, uno de ellos refería a sacar los actores de los centros privados y dejar la comisión como estaba originalmente a la Ley General de Educación del 2008. Fue un riesgo que sin duda que se tuvo por allí. Y en cuanto a los marcos culturales, que puede haber cierta diferencia entre los departamentos, y creo que la oferta educativa terciaria es un elemento potente para marcar cierta diferencia entre un departamento y otro. Creo que se ve en el caso 4, en cuanto a esta proyección de la educación musical, en cuanto a la importancia y la cantidad de actores que se dedican a este tipo de enseñanza, y bueno, dentro de la comisión se evidencia también una tendencia en ese sentido. Por allí entonces mis respuestas.